Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es martes, feliz martes. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Gracias por acompañarme hoy, todos los días, a través de este medio, mientras estudiamos las maravillas de la palabra de Dios. Hermanos, el tema de hoy se titula Celo por la Iglesia. Celo por la Iglesia. En la Biblia observamos dos momentos en los cuales Cristo, al entrar al templo, observó que había personas que estaban vendiendo animales para que los feligreses, digamos, los judíos que querían adorar, pudieran comprar los animalitos para realizar los holocaustos exigidos por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés todavía estaba en vigor en aquellos momentos. En Juan capítulo 2 leemos de la primera situación así, al inicio del ministerio de Jesucristo. También durante la última semana de su vida, Cristo hizo lo mismo otra vez. Estoy hablando ahorita del primer caso en el cual pasó esto. Entonces estoy en Juan capítulo 2 y les voy a leer los versículos 13 hasta el 17 para que podamos aprender respecto a la actitud que nosotros debemos tener cuando estamos en la iglesia de Dios hoy en esta época moderna. Entonces así dice la palabra: estaba cerca la Pascua, la fiesta en la cual los judíos conmemoraban la salida de Egipto, el Éxodo. Subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo, en la iglesia de aquellos tiempos, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Los cambistas eran las personas que vendían los animales para que los judíos pudieran realizar sus sacrificios. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué se llenó Cristo de tanta rabia? Porque los cambistas, los vendedores, habían corrompido el propósito original del templo, un lugar donde las personas tenían la responsabilidad. No solo el anhelo, en aquellos tiempos era obligatorio que los israelitas asistieran al templo para participar en las ceremonias religiosas, pero el templo había pervertido su misión original. Había personas que vendían cosas en el templo no porque tuvieran interés en las cosas del Señor, sino porque querían enriquecerse. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que la iglesia realice el propósito establecido. Cristo ha comprado la iglesia con su propia sangre. Cristo ha redimido a todos los que son cristianos, que tienen vida eterna, y el Señor quiere que nos mantengamos dedicados a su causa. Entonces, cuando Cristo entró en el templo, Él observó que las personas no tenían interés en las cosas del Señor, sino en su deseo de ganar dinero, y luego Cristo quería eliminar cada influencia corruptora que adulteraba el propósito del templo en aquellos tiempos. Se atrevía a oponerse a los que corrompían el templo. Hermanos, hoy en día, en muchos casos, hay iglesias, me refiero a las congregaciones locales, que se han corrompido también, porque se han apartado del propósito original. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos el mismo entusiasmo por las cosas del Señor. Necesitamos en este mundo más personas
que tengan la valentía de defender la fe cristiana y que tengan el interés en realizar el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es enriquecerse, no es para que una persona se enriquezca. El propósito de la iglesia es adorar al Señor, a la vez preparando a los santos para la obra del ministerio, nada más. Hermanos, muchas iglesias hoy en día andan muy preocupadas por la falta de fondos recibidos en las ofrendas y así tienen como venden como pasteles y cosas así con el fin de recaudar dinero. Esta iglesia jamás va a hacer tal cosa. Ha habido personas que me han sugerido a mí que lo hagamos, pero no lo vamos a hacer, hermanos. En esta iglesia nos vamos a limitar al propósito que el Señor Jesucristo ha establecido. Yo no quiero que Cristo me diga a mí cuando yo me encuentre en su presencia, tú pervertiste el propósito de la iglesia sobre la cual yo he hecho de ti el pastor. Yo quiero que Cristo nos diga a todos, ustedes realizaron el propósito de la iglesia que yo he comprado con mi propia sangre, y ustedes se mantenían fieles a la palabra y fieles al propósito. Entonces, hermanos, esta lección es como un aviso, una advertencia para nosotros. Es muy, pero muy importante que no nos separemos del propósito original que ocasionó que nosotros estableciéramos esta iglesia. Esta iglesia es de Cristo, no es de nosotros, pero nuestro propósito no es enriquecernos, no es participar en ritos, no es participar en ceremonias. Nuestro propósito es mantenernos fieles a la palabra del Señor, avanzando espiritualmente, a la vez preparándonos para que podamos realizar la obra a la cual el Señor nos ha llamado. No me interesa ganar dinero. Obviamente, esta iglesia tiene responsabilidades económicas, pero en ninguna manera vamos a corromper, digamos, el propósito de esta iglesia, poniendo al lado las cosas del Señor con el fin de recaudar fondos. Jamás. Es mi promesa para ustedes. Varias personas, algunas de las cuales ya no están aquí con nosotros, me han dicho, hermano Omar, debemos preparar pasteles o algo así, debemos realizar eventos en los cuales podemos recaudar fondos. Y cada vez que una persona me hable así, yo le digo que no vamos a hacer eso. Hermanos, ayúdenme, apoyen esta iglesia, participen en las ofrendas, pero más importante aún, participen en la iglesia para que la iglesia pueda realizar su propósito. Esta iglesia es un lugar, es un faro de luz que el Señor ha puesto aquí para que nosotros proclamemos la palabra del Señor a las de la comunidad, a las personas de la comunidad. Amén, es cierto. Entonces yo no quiero que esta iglesia tenga fama de ser un lugar que solo se interesa por el dinero. El dinero es una consideración secundaria aquí en esta iglesia. En los tiempos de Cristo, Cristo demostró 2 veces que las iglesias que se concentren en recaudar fondos, en hacerse ricas, son iglesias que van en contra del propósito que nuestro Señor y Salvador ha establecido. Entonces, hermanos, esta iglesia, la Iglesia Bautista Fe Viviente, tiene la responsabilidad de mantenerse pura y recta delante del Señor, enfocándonos en el propósito que el Señor Jesucristo ha establecido. Si ustedes realmente no entienden el propósito de la iglesia, ustedes pueden leer el libro de Efesios. El libro de Efesios les va a explicar con claridad lo que es el propósito de la iglesia. Pero hermanos, no quiero que Cristo tenga razón para enojarse respecto a nuestra iglesia, porque nosotros hemos pervertido, porque nosotros nos hemos apartado del propósito que el Señor ha establecido. Pero si vamos a poder realizar el propósito, todos tenemos que ponerle su parte, todos, incluso yo, todos. Entonces, ¿usted tiene el mismo celo por la iglesia como el de Cristo? Ojalá, porque el Señor quiere que nosotros pensemos como Él piensa
y Él quería que la iglesia se mantuviera fiel a su causa. Y si vamos a pensar como Cristo, si vamos a realizar a lo que es la semejanza a Cristo, debemos pensar de la misma manera. Defiendan la fe cristiana, participen en el ministerio, manténganse enfocados en las cosas del Señor y no en lo económico, para que esta iglesia se mantenga fiel a la causa de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que utilices el mensaje de hoy durante la Semana Santa, para que sigamos pensando, Señor, en la razón por la cual tú estableciste la iglesia que tú compraste con tu propia sangre, que esta iglesia se mantenga fiel a tu causa, que se mantenga fiel a ti, y que nosotros, Señor, todos, Señor, pongamos de nuestra parte, Señor, para que tu causa se realice hoy siempre. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Si Dios quiere, mañana nos vemos de nuevo. Gracias.